Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de la hora que estés escuchando. ¿Todo bien con ustedes, hermanos? Yo espero sinceramente que estés bien y que las bendiciones de nuestro Dios estén sobre su casa, sobre su trabajo, sobre su vida. Amén, hermanos. Hermanos, yo he demorado un poquito para bajar nuevos mensajes, pero estamos de volta, ¿sí? Bora aqui corrigir, porque às vezes a pastora fala em portunhol. Então, os irmãos aí, hermanos que hablam na língua espanhola, por favor, ayúdenme a hablar correctamente. Sí, estamos de vuelta. Oh, alabado sea Dios. Estamos aprendiendo. Hermanos, hoy hablaremos sobre la hipocresía, ¿sí? El tema del mensaje de hoy es: soy un hipócrita. Y palabra muy dura, sí, hermanos. Leemos la palabra de Dios que se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 23, versículo 33. ¿Sí? Serpientes, cambada de víboras, ¿cómo escaparán ustedes de la condenación del infierno? Hermanos, qué palabra fuerte. Hermanos, entendamos primeramente lo que significa hipocresía, ¿sí? Hipocresía, fingimiento, falsedad. Mira, la hipocresía son dos cosas juntas: fingimiento y falsedad. ¿O qué es fingir? Fingir es inventar, fantasear, simular, imitar, pretender implicar un engaño deliberadamente y conscientemente, hermanos. No hay aquí una actitud no intencional. Cuando una persona se torna hipócrita, ella hace engaños de forma deliberada y consciente. Y lo que es la falsedad, característica del que es falso, no es verdad. ¿Sí? Si yo soy falsa, yo no soy verdadera. No es verdad, es engañoso, mentiroso, erróneo, equivocado, incierto, incorrecto, inexacto. Así como el fingir es deliberado y consciente, ser falso implica también un engaño deliberado y consciente. Fingir sentimientos, creencias, virtudes que en realidad no tiene. El hipócrita, hermanos, finge al todo tiempo quieres una cosa que no es. La hipocresía deriva del latín y del griego y significa que la persona actúa de manera a representar un papel como en el teatro, así como los actores que usan máscara para ocultar su verdadera persona. El hipócrita se esconde detrás de una máscara y la persona pública que se representa es parte del teatro. La persona que quiere que los demás crean que es. ¿Entienden, hermanos? Lo hipócrita siempre está actuando aquello que él no es. La palabra hipócrita, hermanos, ¿usted sabe de dónde viene? Deriva del griego hipócrites, nombre dado a los actores del teatro. En sentido literal, somos hipócritas cuando representamos un personaje frente a otras personas y dejamos de ser nosotros mismos cuando realizamos una acción orientadora de tal manera que produce una mejor impresión ante el juicio de los demás. O sea, las personas miran alrededor y viven como una persona buena cuando yo soy mala. ¿Entienden, hermanos? La hipocresía es una característica de todos aquellos que no se basan en la sinceridad. Y como son así, pueden disimular, fingir todo, sentimientos, intenciones y lo que es peor, creerse que con derecho de exigir de las personas lo que proclaman como verdad, es decir, el resplandor de la máscara que llevan. ¿Entienden, hermanos? Esas personas fingen tan bien que acaban por querer que otras personas creen en tu desempeño como actor.
Esto es muy peligroso. Mire, hermanos, vamos a entendamos el comportamiento de las personas hipócritas y sus principales características. ¿Sí? Número 1, incoherencia entre sus palabras y sus acciones. ¿Sí? La persona que es hipócrita habla una cosa y hace otra muy diferente. Una verdadera persona es aquella que busca la coherencia entre lo que piensa, siente y la forma con que actúa. Sin embargo, cuando se trata de un hipócrita, nada es consciente, ya que puede criticar a alguien que está actuando exactamente de la misma manera que él actúa o ha actuado en su vida. Señala los problemas de los demás como si fuera un ser superior, libre de defectos. Básicamente es alguien que es incapaz de sentir empatía y ponerse en el lugar del otro mientras actúa. ¿Entiende, hermanos? La palabra de Dios nos habla sobre el fruto. Hablan de los frutos del Espíritu, sin que se encuentra en la palabra de Dios en Gálatas capítulo 5, versículo 22. ¿Sí? Déjame ver. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Las personas hipócritas, hermanos, ellas no poseen fidelidad y ningún dominio propio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ella está actuando. Entonces, si ella actúa diferente de sus palabras, ¿cómo nosotros debemos observarla? ¿Sí? Por sus frutos. La palabra de Dios habla que el árbol se conocerá por sus frutos y no por sus palabras. Sus frutos son acciones. ¿Entiende, hermanos? En el Evangelio de Mateo capítulo 7 versículo 16 nos habla así: por sus frutos los conocerán. ¿Acaso si recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Hermanos, solamente eso que nosotros debemos tener en nuestra mente, la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque pues supuesto la palabra de Dios nos desviará de toda actitud malvada de los hipócritas. ¿Sí? Punto 2. Respeta solo a aquellos que tienen algún tipo de poder. Mire, hermanos, los hipócritas aman las personas con poder. ¿Sí? Dentro de una empresa, el hipócrita suele ser aquel que hace todo por el jefe, pero que es grosero con los compañeros y demás empleados que están por debajo de él en la jerarquía de la organización, sea en la empresa o en la iglesia o en su casa o en su vecindario, hermano. Solamente las personas que tienen algún poder o autoridad son estas personas que las personas hipócritas les darán alguna honra, algún respeto, ¿sí? Asimismo, es grosero con los asistentes, porteros, jardineros y cualquier otra persona que considere inferior a sí mismo. Sin embargo, basta ver a alguien importante y prestigioso en la sociedad para que se incline y no escatime esfuerzo para complacer, seguramente con la intención de obtener alguna ventaja. Pero, hermanos amados, no es así que nos enseña la palabra de Dios. Debemos honrar a nuestros hermanos y amarlos como a nosotros mismos, o no demostramos que amamos a Dios. ¿Entiende, hermanos? Punto 3. La persona hipócrita critica a los que son mejores que ellas. El hecho de que no quiera sentirse deprimido lo hace incapaz de regocijarse con los logros de otras personas, incluso los logros de sus amigos y familiares. ¿Por qué, hermanos? Porque los logros de las demás personas tienen el poder de dejar el hipócrita se sintiendo mucho más inferior de lo que realmente él siente.
toda persona hipócrita, hermanos, siente tristeza, soledad, porque tiene baja autoestima. Y una persona cuando tiene baja autoestima, hermanos, esta persona, hermano, ¿cómo voy a decir? No sabe alabar, no sabe elogiar a las demás personas porque se sienten pequeñas. Si hacen eso, ¿sí? Ya se siente pequeña de frente de las demás personas y esto hace con que ella se sienta muy mala. Entonces, lo que ella hace, critica a las personas y muy fuertes sus críticas. Punto 4. Chismean todo el tiempo. Hermanos, la persona hipócrita chismea, un chismoso. El negocio principal de una persona hipócrita es la vida de otras personas. Esto es muy malo, hermano. La palabra de Dios dice que Dios odia a los chismosos. Entonces, en lugar de concentrarse en sus propios objetivos y usar su energía para lograrlos, pierde el tiempo tratando de averiguar quién se casa, se divorcia y es despedido de la empresa. ¿Por qué? Para salir hablando de todos, hermanos, para salir maldiciendo o tentando con esto ganar alguna ventaja. ¿Sí? Desconfíe siempre de alguien cuyo tema principal sean temas que no le conciernen y sobre todo, hermanos, que formen parte de la vida privada de los demás. Las personas cuando hablan de la vida privada de las demás personas, hermanos, hablan por algún motivo, no para ayudar a esa persona, ¿sí? Solamente para se mostrar más, ¿cómo voy a decir? Para se mostrar mejor que la persona que la está hablando mal, ¿sí? La palabra de Dios, hermano, nos habla, nos advierte que los chismosos no heredarán el reino del cielo, ¿sí? Es muy peligroso, hermano. La palabra de Dios es una cosa que debemos tomar muy en serio, ¿sí? Muy mismo. La palabra de Dios, ella produce vida, pero si no tomarla en serio, producirá en nosotros la muerte y la muerte eterna. Punto 5. Los hipócritas solo ayudan a alguien cuando pueden obtener alguna ventaja. Ser bueno no es solo ayudar a quien lo necesita, sino hacerlo sin ningún tipo de interés. Una persona hipócrita también puede involucrarse en muchas acciones caritativas, sin embargo, con el único fin de sobresalir y demostrar que es buena para sacar alguna ventaja. Hermanos, misericordia. Por eso presta mucha atención a saber diferenciar a quienes ayudan desinteresadamente de quien tiene segundas intenciones. Porque mire, hermanos, en el día de hoy las personas buenas nos ayudan sin ningún interés o sin tomarnos, sacar fotos y publicar en las redes sociales. Eso es muy vergonzoso. Y la palabra de Dios habla que si nuestra mano izquierda de que a la derecha no saiba. La palabra de Dios en el Evangelio de Mateo capítulo 6 versículo 1, 2 y 3 vamos a leer. Cuídese de no hacer sus obras de justicia delante de la gente para llamar la atención. Si actúa así, su Padre que está en el cielo no les dará ninguna recompensa. Por eso, cuando des a los necesitados, no los anuncie al son de trompeta como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para que la gente les rinda homenaje. Les aseguro que ellos ya han recibido toda su recompensa. ¿Entienden, hermanos? Esta es la palabra de Dios. No debemos tocar, no debemos hacer son de trompeta cuando nos ayudamos a los necesitados. Punto 6. Los hipócritas siempre se exaltan a sí mismos.
Soy una persona muy honesta, siempre ayudo a los necesitados, hago todo por mis amigos y mi familia. Esos son algunos ejemplos de discursos bastante comunes de personas hipócritas que pretenden exaltarse a sí mismas. En realidad, tienen una gran inseguridad y confusión sobre quién son y por lo tanto tienen estas constantes necesidades de autoconfirmación. Hermano, la persona hipócrita por tener un falso ego, ellas necesitan de autoafirmación. Si ellas están en un grupo o están con una persona o este grupo o esta persona ayudan en su necesidad de autoafirmarse, entonces en este grupo, con esta persona, las personas hipócritas tendrán más intimidad, estarán más cerca de estas personas o de estos grupos, ¿entienden, hermanos? ¿Por qué? Porque son estas personas que están de forma equivocada, ¿cierto?, alimentando esta constante necesidad de autoafirmación. Punto 7. Hacen todo para impresionar a los demás. Gran parte de sus acciones están motivadas por el deseo de impresionar a los demás, lo cual es otra indicación más de inseguridad y necesidad interna que los hipócritas tienen. ¿Por qué? Por necesidad de autoafirmación. Para ello, puede hacer tanto cosas buenas como malas, dependiendo de la situación en la que quieren destacar y demostrar lo especiales, eficientes, inteligentes que son. Dentro de las empresas, estas características pueden manifestarse a través de números intensos de disminuir a los compañeros y destacar frente al jefe, la iglesia, destacar frente al pastor, en la familia, frente a los padres. Sí, hermanos, su constante necesidad de impresionar, motivada por su constante necesidad de autoafirmación, hará con que esta persona haga todo lo que está en sus manos para obtener aquello que desea. ¿Entienden, hermanos? Como dije en el punto 1, no hay coherencia entre las palabras y las actitudes de las personas hipócritas. Y esto también se aplica, hermanos, al hecho de que tienden a hablar más de lo que hablan. O sea, hablan mucho y hacen poco. En un equipo de trabajo, por ejemplo, son los que menos trabajan, hacen, pero los que más van al frente para llevarse el mérito de lo hecho. O sea, ellos hablan, trabajan poco, pero llevan el mérito por sus compañeros. Hay que tener cuidado de no dejarse llevar por las palabras y olvidar que la acción es mucho más importante do que las palabras. Sí, hermanos. Una persona decir a nosotros que va a hacer y no hace, no es la misma cosa de una persona que dice que va a hacer alguna cosa y realmente hace esta cosa. ¿Entiende, hermanos? La persona que habla más de lo que hace es una persona de que debemos tener mucho cuidado, hermanos, mucho cuidado, porque es una persona que quiere de nosotros algo mucho más precioso que nosotros podemos imaginar, ¿sí? Y muchas veces nosotros podemos caer en alguna trampa de esta persona. Entonces, hermanos, como dicen las escrituras, que debemos estar vigilantes, ¿sí? Bueno, hermanos, detengámonos aquí. Mañana hablaremos de la segunda parte de este mensaje, ¿sí? Que Dios te bendiga y que nuestro Señor Jesucristo y Dios nuestro Padre, que nos amó y por su gracia nos dé consuelo eterno en una buena esperanza, nos anime y nos fortalezca el corazón para que tanto en palabra como en obra hagamos todo lo que sea bueno. Que Dios te bendiga, hermanos. Hasta la próxima.